realmente poder estar nuevamente juntos por este medio. Sabemos que a través de su Espíritu estamos unidos. Gracias por esa paciencia que siempre tienen. Estamos aquí con los equipos tratando la manera de poder llegar hasta ustedes y gracias por esperarnos. Vamos a presentar nuestras peticiones delante del Señor. Vamos a pedirle a Él que nos sea propicio una vez más, que el Señor nos ayude, nos fortalezca, podamos mantenernos con esa sobriedad, mantenernos confiando en el Señor. No importa que las cosas en algunos o muchos de nosotros puedan estar muy difíciles, es necesario que guardemos la cordura, es necesario que sepamos esperar en el Señor, es necesario que estemos siempre siendo fortalecidos y ministrados por medio de su alabanza, por medio de su palabra. Nuestra oración, no tenemos otros recursos, por eso debemos de estar tranquilos, por eso debemos de estar tratando la manera de gozarnos en Él, aún cuando las cosas no parecen muy buenas o empeoran, tenemos que esperar en Él. En otras palabras, no tenemos opción. Somos de los que tenemos esperanza, pero no tenemos opción porque dependemos del Señor, de su gracia y de su misericordia. Vamos a presentar nuestras peticiones. Buen Dios y Padre eterno, en esta mañana queremos darte gracias porque eres fiel, porque eres bueno, Señor, porque a cuántos de nosotros nos has permitido nuevamente ver el sol. Gracias, Padre, porque en este tiempo de tanto temor, en este tiempo de tanta dificultad, de tanta necesidad, de tanta angustia, podemos decir que tú, Señor, nos has ayudado hasta este momento. Queremos presentar las peticiones especiales. Señor, sé propicio, hay demasiada impotencia en los humanos y aún en nosotros, tu pueblo, en el hecho de que no podemos muchas veces hacer nada, solo dependemos de ti, como esta mañana que creemos que ha sido nueva tu misericordia, Señor, y que traerás fortaleza a aquellos que están en una situación dolorosa o en una situación sin esperanza. Señor, que ellos puedan únicamente confiar en el Dios de los cielos, en el cual no hay nada imposible, y que tú, Señor, nos recuerdes siempre que tú tienes la última palabra, que tú tienes los recursos, Señor, para que nosotros podamos ser auxiliados en el tiempo oportuno y que el propósito por el cual tú permites todas las cosas se puedan cumplir en nuestra vida, Señor. Queremos pedirte por Norma Alicia Ramírez y también por Miriam Ruiz, Bernardo Valle, Omar Baires, José Roberto Carranza, Emilia Carranza, Henry Martínez, Andrea Marisol Bernal Esquivel, Cristina de Coto, Patricia Coto de Padilla, nuestra hermana Patti, Alfredo Nerios, que siga sobrando, gracias por su recuperación que está teniendo, también por nuestra hermana Goretti y José Francisco Valencia, que seas propicio en nuestra hermana Mariel de Escalante, que siga sobrando, en la recuperación de nuestra hermana Sara Lilian de Varillas. También se pide por la familia Hernández Chinchilla, que tú seas propicio, en mi hermana o en mi hermano Jorge Antonio Rivas, Señor, que lo sigas guardando, él ya salió de la crisis. También en Miguel Méndez, que tú, Padre, seas propicio, mi hermana Cristina de Vázquez, que tú la fortalezcas, que tú la ayudes a salir adelante, Señor, que no tema. Sabemos que es una anciana, sabemos lo que le ha sucedido, pero se está recuperando y anhelamos, Padre, de que su recuperación sea completa. También te presento la petición especial por mis hermanos y familia Donado Cubillas, que tú sigas siendo propicio, Señor, en su vida, en su negocio. También, bendito Dios, queremos pedirte por José Fernando Durán González, por Luis Polanco,
Marta Aguilera de Guzmán, nuestros hermanos que están fuera del país y no han podido regresar a nuestra patria, a nuestra nación, a nuestra familia, donde están nuestros hermanos. Padre, fortalécelos, ayúdalos. Sé que hay momentos en los cuales se puede desesperar cada uno de ellos, pero es normal, somos humanos. Pero oramos, Padre, para que tú puedas proveer los medios y los recursos para que nuestros hermanos puedan regresar a nuestro país, Señor. También queremos pedirte por los pastores de Misión Cristiana Judá. Lo hacemos por nombre para que tú bendigas sus vidas, sus familias, sus ministerios. Waldo Antonio Mendoza, Alberto Picariello, Osvaldo Amílcar Varillas, Milita de Bonilla, Eduardo Rodríguez Hijo y los amigos pastores Don Forest, Gerardo Varillas, Luis Baires. Señor, sé propicio, Padre, por favor, en la vida de tus siervos. Desde este lugar queremos, bendito Dios, bendecirlos, que tú le seas propicio a cada uno de ellos, sus familias, sus ministerios. Oramos por la salud de cada uno de ellos, pues son cabezas de ministerio, son líderes, Señor, de ministerio. Padre, por favor, sé propicio en sus vidas. También, bendito Dios, queremos en esta hora suplicarte por nuestras familias, por nuestros hermanos que están fuera del país. Señor, nuestras familias en San Francisco, en Wisconsin, en Maryland, en Nueva York, en New Jersey, en California, en Virginia, en Texas, en la Florida, en Atlanta, en Las Vegas, en Canadá. Señor, por favor, sé propicio en México, en Centroamérica, Señor, en Panamá, Padre, sé propicio, en Brasil, en Ecuador, en República Dominicana, en España, en Bélgica, en Italia, en Dinamarca, en Londres, Inglaterra, en Colombia, Señor. Te pedimos, Padre, en Noruega, tenemos familia, tenemos hermanos, y no mencionamos estos lugares como un decir, sino porque cada vez que mencionamos una ciudad, un país, aquellos que tenemos nuestras familias y nuestros hermanos, clamamos en ese momento por sus vidas, bendito Dios, los cubrimos para que tú, Padre, nos seas a nosotros propicio, Señor. Gracias por tu fidelidad, gracias por todas tus bondades, gracias porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado. Y hemos mencionado nombres, pero va nuestro corazón, va nuestra potencia de oración por la vida de cada uno de ellos, que puedan necesitar recursos, medicamentos, hospitales, atención, y si no, allí, Señor, donde se encuentren, que tú seas propicio, bendito Dios, extiende esa gracia, esa bondad y mucha fortaleza para nuestros hermanos, nuestras familias que han tenido pérdidas irreparables, pérdidas de un ser amado. Señor, trae fortaleza, bendito Dios, y que las noticias de esta naturaleza no afecten más en el sentido de que no hundan más a nuestros hermanos, a nuestros familiares. Señor, gracias porque tenemos esta herramienta que es la oración, esta arma que es la oración, que podemos pedir, podemos suplicar, bendito Dios, así como hoy pedimos por nuestro país, pedimos por cada uno de nuestros 14 departamentos, pedimos por nuestros padres, por nuestras familias que viven fuera de San Salvador, que no están a nuestra mano. Señor, en el nombre de Jesús te suplicamos que extiendas esa gracia sobre nuestros ancianos, nuestros niños especialmente, y mucha prudencia en nuestros jóvenes. Señor, que los índices, las tasas de índices, Señor, las estadísticas, Padre, apuntan siempre a la juventud. Padre, oramos para que nuestros hijos sean prudentes, sean sabios. Es mentira que son invulnerables. Es mentira que son de hierro, Señor. Es mentira que no pueden ser alcanzados.
Padre, oramos para que cada uno de ellos tengan prudencia. Gracias por darnos este hermoso privilegio de poder interceder por nuestras familias y por tu pueblo. También, bendito Dios, queremos bendecir la vida de nuestra hermana Ingrid, Señor, Ingrid Vázquez Dimas, que tú en tu infinita misericordia le permites cumplir otro año más de vida, Señor. Queremos bendecirla, Señor, en esta hora, que tú le concedas los deseos de su corazón, que la siga guardando en su trabajo, en su familia, Señor, y que todo anhelo y todo proyecto que ella tenga en su corazón no pierda la confianza, no pierda la fe de que para ti no hay nada imposible y que tú puedes hacer que las cosas cambien de un momento a otro. Oramos por su vida en el nombre de Jesús. También por nuestra hermana Manina González de Aguilar, Señor, que tú le estás concediendo otro año más de vida, Señor. Gracias por guardarla, por preservarla, Señor, a ella, a su esposo, a sus hijos, a sus nietos, su empresita, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, queremos que le conceda los deseos de su corazón y que tu gracia y tu misericordia sea cada día en su vida, cada vez que amanece. Señor, como iglesia la bendecimos porque son una familia muy amada, muy querida y muy especial en nuestra congregación. Gracias porque siempre están dispuestos ellos y aún sus recursos para tu honra, para tu gloria y para tu obra aquí en la tierra, Señor. Que tú les recompenses y tú les multipliques, así como aquellos hermanos que están llevando sobre sus hombros la carga económica de tu obra. Bendice a aquellos, Señor, que han aportado, que han ayudado. Bendice a aquellos que han podido, Señor, dar sus diezmos, sus ofrendas. Señor, que tú les multipliques. Y gracias por esos corazones, bendito Dios, porque por ellos tu obra permanece también en lo material, con recursos, con medios, para poder bendecir a tu pueblo, Señor. Señor, es algo que solo se puede dar por amor, por gratitud. No existe ahí mezquindad, Señor, sino que ellos con pureza de corazón te dan a ti lo que te corresponde. Y gracias por esos corazones, Señor. Gracias por ese amor que te tienen y esa gratitud. Y no se hacen desentendidos en lo que a ti te pertenece, porque están conscientes de la necesidad aún material. Y cuando hablo del ministerio, hablo también porque el ministerio está preocupado y ayudando a nuestra capacidad, a nuestro alcance, a aquellos que están siendo tratados, a aquellos que van a ser operados y no tienen recursos. Nosotros estamos para ayudarles, Señor, aquellos que tenemos un corazón noble, un corazón puro, un corazón bueno, Señor, porque no nos hemos olvidado de donde tú nos sacaste. No nos hemos olvidado cómo tú nos has ayudado y a muchos nos has prosperado. Y ahora hemos entendido que hemos sido bendecidos para bendecir, Señor. Y es por eso, Padre, que solo tú lo sabes. Y ellos lo han dado en lo secreto. Y en público les será recompensado. Pero tú lo harás, bendito Dios. Gracias por todas las bendiciones que conlleva el traer los diezmos, las ofrendas al alfolí, para que haya alimento en tu casa, Señor, y el devorador sea reprendido. Gracias, y oramos por aquellos que no pueden, que no quieren. Señor, oramos por ellos, para que tu gracia los alcance, porque estamos haciéndolo sin fijarnos quién da o quién puede o no puede. Eso a nosotros no nos incumbe que nosotros sepamos que a ti te agrada lo que nosotros hacemos. Bendice, Señor, en gran manera. Y por sobre todas las cosas, ministranos para que el temor no venga a invadir, a embargar nuestra alma y la saque de la prudencia y la saque de la cordura. Señor, hoy más que nunca necesitamos la sobriedad espiritual. En el nombre de Jesús hemos orado y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Hermanos, qué alegría realmente estos momentos
nos fortalecen muchísimo. Así es que démosle gracias al Señor por todas esas misericordias que tiene para con nosotros. Quiero decirle que usted que es Misión Cristiana Judá y aún que no es Misión Cristiana Judá, oramos por ustedes. Siéntanse fortalecidos. Algunos que solamente los vemos por las redes sociales, que están oyéndonos, que están viéndonos, oramos por ustedes. Yo tomo mi tiempo aparte para bendecirlos ustedes, que aunque no los conozco físicamente, siento en mi espíritu, en mi corazón, que son mis hermanos, y eso hace que el amor de Cristo nos una, tanto ustedes para poder recibir de nosotros, como nosotros para poderlos bendecir a través de la palabra, a través de la enseñanza, a través de la alabanza y a través de todas nuestras oraciones. Así que siéntanse parte de Misión Cristiana Judá, aunque tenga su pastor, aunque tenga su iglesia. Los amamos con todo nuestro corazón porque el amor de Cristo nos ha unido. Vamos a abrir las Escrituras al libro del Génesis, libro del Génesis, capítulo número 42. Vamos con la ayuda del Señor a poder tocar algo que es muy importante y voy a confiar en que el Espíritu Santo va a ubicar esta palabra en su corazón, en su necesidad. Y dice así el libro del Génesis, capítulo 42. Vamos a leer del versículo 30 para tener un mejor contexto, aunque el texto áureo es el versículo 36. Vamos a leer del versículo 30 al 38. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Disculpen si me ven que estoy viendo a estos lados, estoy viendo las computadoras y todo lo que se necesita para poder llegar con ustedes sin ningún obstáculo. Dice así el versículo número 36. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Leí el versículo 36, disculpe, leí el texto áureo, por si lo andaba buscando, pero quiero leer desde el 30. Dice así: aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la tierra. Y nosotros le dijimos: somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos 2 hermanos, hijos de nuestro padre, uno no parece, y el menor está con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de toda la tierra, nos dijo: en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad. Y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. Y aconteció que, vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Oiga, por favor, clave esas palabras. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis 2 hijos, si no te lo devuelvo.
entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Padre, por favor, permíteme ser un instrumento para tu pueblo, un instrumento de bendición, Señor. Una herramienta, un vocero, un parlante, un canal para poder bendecir tu pueblo en este tiempo donde lo que más necesitamos es tu presencia y tu palabra y nuestra dependencia hacia ti, Señor. Háblanos de tal manera que podamos entender tu palabra y el mensaje que estás llevando a nuestra vida. Bendice por favor a todos aquellos que están conectados, porque sé que no importa la distancia, no importa el lugar donde se encuentren, tú nos eres propicio. Señor, te bendecimos, te honramos y traemos cautivo todo pensamiento a la voluntad, a Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias te damos por tu fidelidad. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Bien, hemos estado compartiendo esta palabra, estamos compartiendo esta palabra y quiero pedirle al Señor que nos sea propicio. Vuelvo a repetirle, si usted me ve que me distraigo es porque estoy pendiente del equipo. Estamos de alguna manera batallando y bueno, por lo menos considero que ustedes están trabajando bien y con el Facebook y con la ayuda del Señor pues vamos a salir adelante. El tema para esta mañana es: contra mí son todas estas cosas. Contra mí son todas estas cosas. Quiero decirle algo. Aquí estamos viendo una situación bien compleja. Definitivamente, una palabra que yo uso mucho, es de que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer en momentos como estos? Tengamos mucho cuidado. Por eso se necesita tener conocimiento, pero un conocimiento con madurez espiritual. Debemos de apoyarnos, de buscar una ayuda, principalmente en nuestro pastor. ¿Por qué? Porque a menos que usted tenga una persona que usted considere que le tiene mayor confianza que a su pastor y que puede tener mayor madurez, si se puede decir, puede tener mayor madurez que su pastor o mayor conocimiento, o puede ser tener más sabiduría que su pastor en el hecho de poder dar una palabra, del poder dar un consejo. Es bien difícil, me voy a apoyar en la palabra, es bien difícil porque el instrumento que Dios ha puesto para su vida, para mi vida, es nuestro pastor. Entonces, el consejo puede parecer bueno, puede ser correcto o acertado, pero recuerde que el Señor es el que nos guía, el que nos dirige. Cuando hemos aprendido, Jehová es mi pastor, nada me faltará, es que el consejo puede ser posiblemente todo lo contrario al raciocinio humano, a la realidad de lo que se está viviendo, y podemos ser engañados. Sin embargo, el consejo, si es contrario y viene de Jehová, Él tiene la razón. Nuestro pastor tiene la razón. ¿Por qué? Porque se considera que nuestro pastor tiene el respaldo de Dios, tiene la visión profética, tiene la revelación de la palabra, tiene la experiencia y tiene la sensibilidad para poder permitir que sea Dios quien lo dirige a él para dar un consejo. ¿Por qué le digo todo esto? Porque tiene que ver con la reacción que se nota, que se muestra, que se evidenció en la vida de Jacob.
Jacob expresó palabras como la leí en el versículo número 36, contra mí son todas estas cosas, pero tenemos que ver y enfocarnos en qué sentido, en el sentido correcto o lo hacemos en el sentido incorrecto. Como normalmente el humano dice, en el aspecto positivo o en un aspecto negativo. ¿Por qué? Porque hemos estudiado muchas veces, y a mí me gusta recordar siempre esto tan sencillo que se nos enseña en el Evangelio de Juan capítulo 11, donde las mismas palabras de dos creyentes, y estoy hablando de dos creyentes, hicieron un impacto diferente al dirigirse al Señor Jesús. Y vemos cómo hicieron responder de una forma diferente al Señor en ambas mujeres, en ambas palabras que eran las mismas. Entonces usted puede ver que tu hermano resucitará y el otro es ¿dónde le pusisteis? Entonces usted ve ahí que Jacob puede dar una respuesta que podría ser con un sentir correcto, como puede ser con un sentir negativo. Y aquí es porque quiero hablar de dos cosas. Quiero hablar de la culpa o culpabilidad. ¿Hasta dónde podemos acertadamente sentirnos culpables? Y hasta dónde podemos negativamente sentirnos culpables. El efecto que hace una cosa y el efecto que hace la otra en la misma culpabilidad. Ahora, yo quiero que usted pueda realmente ponerle atención porque en estos tiempos es muy fácil sentirse culpable. Es muy fácil que un espíritu de las tinieblas nos envuelva y nos haga sentir culpables en algo en que realmente no lo es, no lo somos. Aquí puedo ver en la vida de Jacob que realmente él estaba consciente que era culpable. Vamos a ver algunos detalles y voy a ir despacio porque quiero que quede muy claro y hasta donde podamos llegar por el tiempo, hermanos, lo vamos a hacer. Entonces, y también vemos a sus hijos que también ellos estaban conscientes que ellos eran culpables de los acontecimientos y de lo que estaba pasando en ese momento en sus vidas. Es por eso que vemos que primeramente José es el artífice en todo esto. Usted sabe de que José es figura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que José los pone en una situación en la que ellos no pueden resolver. Y esto por eso es bueno que nosotros seamos enseñados. Es por eso que es necesario que nosotros seamos dirigidos. Es por eso que es necesario que usted y yo busquemos consejos, pero una ayuda idónea. No puede ser cualquiera. Uno dice, es que mire, él es un buen profesional. Sí, pero en su área. Pero un consejo, a menos que sea en su área, esto está correcto. Pero en lo espiritual, alguien puede tener una profesión y ser una persona con grandes capacidades, con grandes alcances, pero eso no sirve en lo espiritual. ¿Por qué? Porque tanto Jacob, cada uno de sus hijos, y nosotros, los que conformamos la iglesia, nuestra lucha no es contra carne, ni contra sangre, ni contra un proyecto, ni contra un sistema en sí, sino que hay un misterio de iniquidad. Entonces, contra eso es que nosotros... Entonces el humano no tiene acceso a esta esfera. Lo tenemos a través de Cristo nosotros, porque hemos entrado al reino de la luz y hemos sido sacados del reino de las tinieblas. Entonces aquí vemos de que ellos encontraron a su hermano, ellos no sabían que lo habían encontrado. José se dio cuenta que eran sus hermanos y es por eso de que todo lo que ellos hicieron no era, en relación a su hermano no era correcto. Sin embargo, usted nota que ellos dijeron que ellos eran personas correctas, que eran personas honorables, que eran personas honestas. Entonces, sin embargo, aunque
en la gran parte de su vida lo hayan sido o lo eran, este es el caso suyo, el caso mío, pero hay cosas del pasado que todavía están en nosotros, haciendo una obra. ¿Y qué obra hacen? Del que nosotros nos sintamos culpables, que tengamos un espíritu de culpabilidad. Y esto no es bueno para nosotros. Esto tiene que ser sanado. Esto tiene que ser liberado. Y como José es figura del Señor Jesús, él está tratando la manera de que todo lo que está haciendo no es para destruirlos. Por eso las palabras de Jacob no fueron acertadas, porque todo lo que estaba sucediendo era para bien. Y eso es lo que nosotros muchas veces no entendemos, porque ese espíritu de culpabilidad nos hace creer de que nosotros somos, en ese sentido, los responsables de todo lo que nos está pasando. Sus hermanos expresaron palabras similares a las de su padre, porque ellos sabían lo que habían hecho con su hermano el desaparecido, con su hermano el que no estaba. Ellos sabían que lo habían querido asesinar. Ellos sabían que estaban conscientes de que ellos lo habían vendido a los ismaelitas. Entonces, en ellos había una carga, una culpa, había una conciencia, donde hay una ley en esa conciencia que nos dicta si lo que estamos haciendo es correcto o es incorrecto. Que cuando atravesamos un momento difícil nos hace sentir que somos culpables de lo que nos está pasando o de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, especialmente cuando está involucrada el resto de la familia. Y usted y yo debemos de ser libres, sanados y liberados de esa situación. Entonces le decía de que José los había puesto en una situación en la que ellos no podían resolver. Lamentablemente, muchos tenemos que ser llevados, tenemos que llegar a una situación en la cual no podemos resolver. Y eso Dios lo permite porque Él está obrando. No lo sabemos, pero debemos de mantenernos aprendiendo. Debemos de mantenernos en esa administración a nuestra alma. ¿Por qué? Porque es lo único que va a estar sacando a luz aquello que es necesario sacar de nuestra vida. Jacob, mire la edad, oiga la edad. Le digo mire porque lo hemos leído. Jacob era un anciano, sus hijos eran señores y él había llegado a esa edad y se siente culpable cada vez que las cosas no son buenas, que son peligrosas o que llevan pérdidas de vidas. Y es por eso que él dice, contra mí son todas estas cosas. Y ese es el tema de esta mañana. Contra mí son todas esas cosas. Tenemos que ser sanados y tenemos que ser liberados, porque no es justo que Jacob, siendo un anciano, llegara a atribuirse todos aquellos acontecimientos de los cuales, responsable o no, él era afectado. Cuando estamos afectados, todo nos afecta. Cuando tenemos ese espíritu de culpabilidad, nos sentimos culpables de todas las cosas y no es así. Y aún cuando es así, José estaba llevándolos a ellos a una reconciliación. Estaba llevándolos a ellos para que su padre supiera que él estaba vivo y que no era culpa de él que José no estuviera con vida, porque sus hermanos eran responsables de lo que hicieron con su hermano, pero también Jacob se sentía responsable porque él había enviado a su hijo a recibir información, a saber qué es lo que estaban haciendo, a saber cómo estaban. Y en ese envío que él hizo de José, desaparece, no lo vuelve a ver. Entonces sentía una culpabilidad porque él lo había enviado donde sus hermanos y no regresó. Y sus hermanos se sentían culpables porque ellos habían querido asesinarlo y también
no pudiendo asesinarlo, porque la gracia de Dios lo preservó, como la gracia de Dios lo puede preservar a usted de que no va a morir, porque Dios lo cubre, porque Dios lo guarda. Sus hermanos literalmente quisieron asesinarlo y no pudieron. Entonces, en ambos había culpabilidad, y es por eso que quiero ir despacio para que nosotros podamos ir entendiendo cuáles son las razones por las cuales nosotros no debemos de sentirnos como se sintió Jacob y como se sintió también cada uno de sus hijos. Hoy vemos la responsabilidad que sienten haber dejado a Simeón para poder llevar alimento, pero tenían que traer de nuevo a Benjamín. Entonces ve que el trato para Jacob era bien duro, era bien difícil, y tanto Jacob como sus hijos fueron llevados a una situación en la cual ellos no podían resolver. Una situación bien compleja. Posiblemente usted y yo nos encontramos en una situación bien compleja, en la cual les era obligado regresar a Egipto. Imagínense qué tremendo. Esa situación los obligó a ellos, o los obligaba a regresar a Egipto. Y yo quiero que usted note también algo, porque esta palabra es una palabra muy abundante, hermano. El hecho de tener cuidado con lo que decimos. Jacob, responsablemente o no, dijo palabras. Sus hijos, los hijos de Jacob, también dijeron cosas que no debían de haber dicho. En el caso de Rubén, Rubén se sentía responsable de todo. Rubén le dice a su padre, otro error: padre, que mis hijos mueran si no te traigo yo a Benjamín. Imagínense, no podemos hablar de esa manera, no podemos decidir de esa manera. No podemos ni siquiera ofrecernos nosotros mismos, no podemos. Debemos de confiar, debemos de dejar que el Señor obre, que Él haga como Él quiera, no como yo decida, porque lo único que estaba haciendo Rubén era estar cediendo derechos. Hermano, si nosotros somos conocedores de esta palabra, nosotros somos enseñados, ¿cómo es posible? No podemos decir, toman la vida de mis dos hijos. No, porque voy a regresar con Benjamín. No, aunque él diga, yo sé que aquel hombre es bueno, es correcto, y queremos demostrarle porque yo creo en la palabra de él, pero tenemos que llevarle a Benjamín para que nos dé a Simeón y regresemos. Entonces, no es posible. Usted no puede jamás hablar de esa manera, porque el día de mañana usted va a ser como un Jacob que va a decir, contra mí son todas estas cosas, y usted va a entrar siempre en un círculo vicioso, y usted no tendrá paz, y no es posible que llegue al Seol con amargura, con dolor, como lo expresó Jacob. Por eso, hermanos, por favor, entendamos, debemos de recibir continuamente la enseñanza, la palabra. No es posible que sea más importante una película. No es posible que sea más importante dormir una hora más. No es posible que es más importante una comida. No es posible nada. ¿Por qué? Porque de esto depende no solo su vida, sino la vida de todos aquellos los cuales están morando bajo su sombra. Por eso debemos de tener mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que decidimos. Aquí vemos que José les provee de alimento para que no muera nadie de la familia. Era su familia. Dios proveerá para la familia de Dios. Él proveerá para la familia de Dios. Nuestro Señor proveerá, que esto fue lo que hizo José, Dios proveyendo. Oiga, hermano, Jacob está diciendo, contra mí. Los hijos de Jacob estaban conscientes de que ellos estaban pagando precios por lo que habían hecho con su hermano, y era su hermano el que estaba enfrente, era su hermano el que estaba diciéndole, quiero ver a tu hermano menor, que era su hermano de papá y mamá. Y regresen. Él quería ver a su padre, él quería proveerles, pero también
Era un hombre muy inteligente, muy sabio, que estaba siendo dirigido por Dios, y él iba a ser el instrumento no solamente para preservarlos en el sentido alimenticio, sino preservarlos como una familia para llegar a ser una nación sana y una nación libre, liberar, sanar, proteger de esos genes que iban de generación en generación. Entonces, qué importante es tener nosotros el conocimiento de la palabra de Dios, porque en esa medida estamos protegiendo de alguna manera ya a nuestros hijos, sanándolos, siendo condescendientes con mucha sabiduría hacia ellos, corrigiéndolos, disciplinándolos, instruyéndolos y aún, si es necesario, castigándolos, porque Jacob de alguna manera estaba siendo castigado. Sus hijos estaban siendo castigados de alguna manera, estaban siendo corregidos, disciplinados. Entonces, qué importante es de que José estaba haciendo una labor maravillosa. Ellos no lo entendían, como el Señor está haciendo una obra maravillosa en nosotros y no lo entendemos. Entonces retiene a Simeón, y tremendo porque les devuelve el pago que ellos habían hecho de los alimentos que habían recibido de parte de José. Como había culpabilidad en ellos, hasta esto los llenó de temor. Imagínense, hermano, qué tremendo. ¿Ve por qué no podemos darnos como le dijera, ve por qué no podemos darnos el lujo de sentirnos culpables? ¿Ve por qué no podemos darnos el lujo de sentir culpabilidad? Porque cualquier cosa que pasa, todo nos afecta, todo nos daña. Cuando ellos vieron el dinero, primero en el mesón, en el hospedaje, cuando dice mesón, en el hospedaje, en el lugar donde ellos se reposaron antes de llegar a casa, y hasta que llegaron donde su padre le contaron y él le expresó eso. Y entonces ellos, cuando vieron el dinero, se asustaron. ¿Por qué? Porque se sentían culpables. Todo lo que pasa lo va a hacer a usted sentirse culpable. Todo lo que se arruine lo va a hacer a usted sentirse que es el culpable. Si usted se enferma, usted es culpable. Si se enferma la familia, usted es culpable. Si algo pasa, usted es culpable. Hermano, es muy importante que Dios obre en su vida y en la mía en estos tiempos donde se está jugando cada día la vida y la muerte. Ahora, Él les devuelve el pago. ¿Por qué? Porque Él quiere ver a Benjamín. Así demostrarán que son honrados. Oiga, hermano, José sabía que eran sus hermanos. José sabía lo que habían hecho, de seguro, con su padre al desaparecer él. José sabía lo que habían hecho con él y ellos decían, somos honrados. Entonces, José no tenía resentimientos. José en su corazón ya los había perdonado, pero él estaba tratando la manera de hacer una obra en la vida de ellos. Entonces encontramos de que él quería ver a su hermano Benjamín. Ahora sí van a demostrar que eran honrados. Ahora, ¿qué situación más difícil en la que se encuentran todos? Hablando de José y cada uno de Jacob y cada uno de sus hijos, a excepción de José. José ya había pasado por esa situación tan difícil. Ahora, yo quiero decirle qué situación más difícil en la que ellos se encontraban. Posiblemente usted puede encontrarse, nosotros podemos encontrarnos en una situación tan difícil como esa. Ahora, hay propósitos de Dios y esos son lo que nosotros debemos de encontrar. Ahora, quiero comenzar diciendo que tenemos que ser muy cuidadosos en las situaciones que son muy difíciles. Tenemos que ser muy cuidadosos. Tenemos que tener este cuidado. Pero este cuidado no lo podemos tener si nosotros no somos enseñados, si nosotros no somos dirigidos, si nosotros no somos guiados. Recuerde que no somos israelitas de nacimiento, de pueblo, no somos judíos. Vinimos a Cristo sin tener ningún conocimiento de Él, no conocedores jamás de la ley de Dios. Y lo que pudimos haber aprendido era religión, y es todo lo contrario a la ley de Dios. Entonces, debemos de ser muy cuidadosos en situaciones difíciles. Ahora, ¿por qué esta situación tan terrible?
Eso es lo primero que nosotros nos preguntamos. ¿O para qué esta situación tan terrible? Y aquí viene otra pregunta. ¿Qué debemos de hacer y qué no? Oiga, qué importante. ¿Qué debemos de hacer y qué no? En ninguna de las dos cosas hacemos lo correcto. Erramos, fallamos. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Por eso perecemos. Por eso es muy importante que el conocimiento nos va a llevar a qué debemos de hacer. Entonces, ser guiados y qué no debemos hacer. Ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pensar y actuar con cordura. Y esto es bien difícil cuando nosotros no tenemos el conocimiento, cuando nosotros no hemos reconocido pastor, cuando nosotros no reconocemos líder. Y es en pequeñas cosas podemos ver que aunque tengamos pastor, aunque tengamos líder, somos parciales. Ciertas áreas sí, ciertas áreas no. Y a veces el pastor es el último en saber las cosas. A veces el pastor es el último en ser buscado para un consejo, pero porque todos los consejos que se le dieron fallaron. Entonces, ahí viene el asunto de que debemos de pensar y actuar con cordura. Primeramente, ¿qué soy yo? ¿Quién soy yo? Por lo tanto, tengo que pensar y actuar con cordura. Entonces, si usted es oveja, va a pensar y actuar como oveja. Si usted no es oveja, va a pensar y actuar como lo que es otra cosa y no ser oveja. Entonces, eso tenemos que tener mucho cuidado y también qué debemos de hacer. No dejar que la situación que estamos viviendo nos domine. No podemos dejar que nos domine la situación. También, como el caso que hizo, otra cosa que debemos de hacer, no expresar palabras. ¿Qué debemos de hacer? No expresar palabras, cosas de las cuales nosotros cedemos derechos. Eso es lo que debemos de hacer. No expresar palabras. Hay que tener mucho cuidado con lo que vamos a pensar y lo que vamos a decir. Aún los pensamientos los podemos bloquear, aún los pensamientos los podemos eliminar, porque cuando yo empiezo a sentir que el pensamiento no es bueno, yo trato la manera de cambiar de mentalidad. Usted nunca me ha visto a mí jamás en un mensaje, en ninguna forma, expresar cosas de mi madre, a la cual amé con todo mi corazón y la sigo amando porque sé que está con el Señor. Pero cuando yo pienso en ella, sé que me va a dar tristeza, sé que voy a afectar a otros, sé que voy a ministrar tristeza, angustia, dolor, aunque no sean familia ni parientes, pero me aman a mí, me conocen a mí, me quieren a mí, saben quién soy yo para ellos. Entonces yo cuando tengo un pensamiento en relación a mi madre, ¿para qué la voy a mencionar? ¿Por qué voy a sacarla? Entonces yo bloqueo y digo, no puedo, eso no me puedo dar el lujo. Mi madre está con el Señor, punto. Y eso me basta y me es suficiente. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener cuidado, que es lo que voy a expresar. Y también qué cosas debo de hacer. No hacer promesas que yo no pueda cumplir. Eso hago, no hacer promesas. Estoy haciendo claro qué cosas no debo de hacer. No hacer promesas que yo no vaya a poder cumplir. Y es por eso que muchos nos hemos enlazado con los dichos de nuestra propia boca, porque lamentablemente hemos abierto insensatamente nuestra boca. Hemos pensado sin cordura. Ahora, ¿qué no debemos hacer especialmente? ¿Qué no debemos de hacer especialmente? No debemos de sentirnos culpables. Oiga, qué importante esto. Ahora, ¿por qué nos sentimos culpables? Porque no hemos hecho lo correcto para ser sanados. No hemos entendido la palabra de Dios que nos ha sido dada. No hemos buscado al pastor para decirle que tengo un espíritu de culpabilidad. Y si no quiere hablar de espíritu de culpabilidad, usted no ha buscado a su pastor para decirle, yo me siento culpable. Esto no me da paz. Yo tengo desde mi niñez, desde mi adolescencia,
desde mi juventud, me siento culpable de esto. No me deja tranquilo. Todo el tiempo en que pasa algo, lo primero que se me viene a la mente es exactamente lo que pensó y lo que dijo Jacob. Todo esto es por mí. O como habíamos mencionado en el versículo 36, contra mí son todas estas cosas. Ahí es donde nosotros hemos fallado. Fíjese que es bien triste porque la palabra de Dios evidencia lo que hay en nuestros corazones. Y fíjese, hermano, de que es bien triste para la oveja. Yo no digo para mí. No, yo digo es bien triste porque amo la oveja. Pero yo no soy afectado por lo que voy a decir. La oveja es evidenciada en muchas áreas de su vida. Primero, está tan mal que lo que se está diciendo piensa que es para otro o está pensando en otro, cuando esa persona o esa oveja es exactamente lo que se está diciendo y que Dios se está dirigiendo hacia su corazón. Y ella, digo porque es oveja, estoy diciendo ella, pero puede ser él. Ella está pensando en su hermano, en su hermana, en su papá, en su mamá, en su cuñado, en su cuñada, en su hija, en su hijo, en el pastor, en el líder, en el hermano fulano, en la hermana sutana. Es bien triste. Entonces, esto es bien tremendo porque lamentablemente nosotros no queremos pagar precios. Y ahí vamos dejando. Algunos estamos conscientes porque hemos sido enseñados que algunas cosas en el altar se quedan, pero hay cosas que aunque pasemos al altar, no se quedan en el altar porque hay derechos ancestrales, porque hay derechos muy fuertes que están desde nuestra niñez, en la cual se necesita algo más que pasar al altar. Significa que hay otros precios. El pasar al altar es un precio, hermano, y un precio bien alto, porque tenemos que vencer el orgullo. Somos como Naamán, que no queremos descender, pero hay otros en los cuales Dios dice, tienes que quitar el derecho, porque lo que hiciste, el derecho que se diste fue un derecho fuerte. Por lo tanto, ese derecho no se puede quitar si tú no haces esto y esto. ¿Y eso cómo lo voy a saber? Lo vas a saber a través del pastor, que es el que te va a dirigir, el que te va a guiar para que seas sanado y seas liberado. Pero no quieres pagar ese precio. Tú quieres hacerlo a tu manera y es por eso que sigues enfermo. Todo viene a parar ahí. Soy culpable, yo tengo la culpa, todo esto contra mí es, yo sé por qué me viene esto, yo sé por qué me pasó esto. Y eso no es bueno para una oveja. También cuando hay culpabilidad, definitivamente, cuando uno se siente culpable, que es lo mismo, se siente responsable de algo que se dijo, de algo que se hizo, como fue el caso de Jacob en una forma, aunque él solo había enviado a su hijo, pero también lo que hicieron los hermanos de José, y generó una reacción o que causó algo que consideramos malo o consideramos peligroso en sus efectos. Ahí es donde nosotros nos sentimos culpables. Ahí es donde la culpabilidad toma control de nuestros pensamientos, toma control de nuestros sentimientos, porque vamos a llegar. La culpabilidad es un sentimiento. Entonces, qué tremendo, porque cuando lo que dijimos, lo que hicimos, generó una reacción que causó algo que consideramos malo o peligroso. Entonces, así como la omisión de una conducta o comportamiento debido para proveer o evitar un daño. Entonces, también eso nos hace sentirnos culpables o nos permite adquirir un espíritu de culpabilidad, o si ya lo tenemos, que este espíritu se vuelva más fuerte, más poderoso, más controlador en nosotros. Entonces, esas son las cosas en las cuales nosotros debemos de ser muy cuidadosos. Ahora, fíjese que estas culpas podemos verlas, que algunas son por negligencia. Fíjese qué tremendo. Podemos sentirnos culpables por ser negligentes, o sea, por ser, como le dijera, por falta de cuidado
Pero óigame, hermano, hay unas cosas en las cuales estamos conscientes que fue un descuido, pero también ya llegaron en el aspecto donde tenemos que analizar. Por eso es muy importante que usted busque la ayuda especialmente de su pastor. Los del mundo tienen psicólogos, ellos les pueden ayudar. Los del mundo tienen médicos, psiquiatras, les pueden ayudar. ¿Por qué? Porque al inconverso no se le puede ayudar de esta manera. No se puede. Entonces nosotros tratamos la manera de que la oveja pueda entender de que necesitan la ayuda pastoral, porque el problema aquí es espiritual. Yo no estoy diciendo que los profesionales no sirven, no estoy diciendo, al contrario, le dije, el que no es creyente, que busque. Cuando a mí alguien me dice, fíjese que tengo estos problemas, y sé que es inconverso, le digo, debería buscar ayuda profesional. Eso le estoy diciendo, lo estoy enviando, ¿por qué? Porque eso es lo que él necesita. Si yo lo trato de atender, primero tengo que ganarlo a Cristo. O sea, primeramente tiene que aceptar a Cristo, y esto es bien difícil, porque todos dicen sí, por ser ayudados, pero como lo hacen por la ayuda, entonces no hay un nuevo nacimiento y por lo tanto todo mi esfuerzo y toda mi ayuda, toda mi experiencia, todo mi conocimiento y revelación no les sirve. ¿Por qué? Porque no es para inconversos el consejo, es para convertidos, o sea, para ovejas. Entonces, esto es bien importante porque cuando uno se siente responsable de algo que se dijo, se hizo, etc. Entonces, vemos que puede ser por negligencia, o sea, por falta de cuidado, por erramos, o sea, hubo un error, un fallo involuntario. Entonces, ahí es donde necesita usted la ayuda. Yo sé que un profesional se lo puede hacer ver a una persona, pero estamos hablando de ovejas. Entonces, usted puede haber tenido un fallo, usted pudo haber un error, pero qué maravilloso es que el pastor le dice, cuénteme, ¿cómo fue? Por eso siempre necesitamos un contexto de lo que voy a hablar, de un texto áureo. Yo le tengo que narrar algo de lo que dice antes para que usted pueda comprender. De igual manera, cuando usted se siente culpable, ¿culpable de qué? ¿Qué pasó? Entonces ahí podemos encontrar que fue algo involuntario. Usted falló, usted se equivocó, pero fue involuntario. Fue involuntariamente. Entonces eso tiene que usted comprenderlo y decir, sí, de verdad. Entonces eso es el principio de su sanidad y eso va a hacer que cuando usted lo va comprendiendo, si es un espíritu de culpabilidad, se va debilitando y va a llegar un momento en que lo vamos a tener que sacar completamente y usted va a poder tener tranquilidad quizás por primera vez en su vida. También puede ser, lamentablemente, usted puede sentir una culpabilidad por alguna imprudencia, o sea, falta de prudencia. O sea, la prudencia es la capacidad de pensar sobre los riesgos posibles y cuántos tomamos decisiones sin pensar en los riesgos posibles que vendrán en la decisión que yo voy a tomar. ¿Ve por qué es importante tener que ir donde el pastor? ¿Por qué? Porque si el pastor le habla a usted de una administración al alma, yo pienso que es un pastor responsable el que lo dice porque tiene conocimiento. Es como que alguien sea médico y esté hablando de cirugía cuando no es cirujano. Lo que va a hacer es matar al paciente o arruinar más la salud del paciente. Entonces, yo pienso que cuando usted tiene un pastor que le está diciendo y habla y enseña sobre la administración al alma y de la importancia de su sanidad y de su liberación y que habla de un pasado ancestral, habla de un pasado en su gestación, habla de un pasado en su nacimiento, en su niñez, etc. Es porque él puede y tiene la capacidad para poder descubrir si su culpabilidad es por negligencia o es por imprudencia o también es por impericia. O sea, usted es un inexperto. Entonces usted lamentablemente hizo porque no tiene usted esa habilidad, no tiene esa pericia, ese conocimiento. Usted no tiene, como le dijera, esa habilidad para resolver con acierto, con facilidad y con rapidez. Entonces es muy importante que tratemos cuál es el origen de la culpa. Entonces, hermano, pero lamentablemente son muy pocos los entendidos. Y
Yo digo, quisiera tener las fuerzas, no tener cansancio, quisiera ser de hierro, quisiera poder atender las 24 horas, nada menos el día de ayer, en medio de toda esta preparación, hermano. A cuánta gente me tocó atender, oír, orar por ellos. Y óigame, y lo hice con deleite. En ningún momento estoy diciendo que no lo haga, jamás. A cada uno les dije, por favor, estoy para eso. A la hora que sea, usted tiene que buscarme si usted necesita de su pastor. Para eso estoy, no estoy para otra cosa. Entonces, pero quiero decirle que por eso es muy importante que usted busque a su pastor. ¿Por qué? Porque posiblemente, y no posiblemente, es el único. Si usted es oveja y si Dios está en su vida y está en el asunto de su vida, Dios le va a hablar a través de su José, Dios le va a hablar a través de su pastor, Dios le va a hablar a través de aquel varón. Y aquel varón es nuestro Señor Jesucristo, como lo dijeron los propios hermanos de José. Aquel varón, el Señor de toda la tierra. Imagínense qué tremendo. Ahora, yo quiero que avancemos un poquito porque vemos que para Jacob y sus hijos era bien difícil manejar la culpa. Era bien difícil, hermano. Para usted y para mí es bien difícil manejar la culpa o la culpabilidad. Esto lo estamos viendo, pues ellos se sintieron responsables de todo lo que les estaba pasando. Es porque había culpa. Entonces ellos se sintieron responsables de todo lo que les estaba pasando. Ahora, Jacob lo expresó e igualmente lo expresaron sus hijos en los momentos máximos, en los momentos topes, en los momentos asfixiantes, en los momentos de desesperación. Ellos pudieron sentirse o ellos sintieron responsabilidad. ¿Y quién no, hermano? En un momento de desesperación, en un momento de asfixia, en un momento de dolor, en un momento donde siente usted de que las cosas se han puesto mal, en esos momentos es donde muchas veces expresamos lo que no debemos de expresar. Jacob y ellos tuvieron un sentimiento, una emoción negativa. Imagínense qué tremendo. Es que quiero decirle algo, las tinieblas están al acecho. Las tinieblas están como le dijeron a Caín. Ahí está a la vuelta, ahí está esperándote. Ahí te está esperándote la bestia para destruirte. Entonces, qué tremendo porque tuvieron una emoción negativa, algo que a nadie le gusta experimentar. Es que, óigame, hermano, esto que sintió Jacob, que sintió cada uno de sus hijos y que está sintiendo usted posiblemente, y no me equivoco, y yo también, hermano, no es agradable. A nadie le gusta sentir esta culpabilidad. Uno quisiera regresar al pasado según lo que uno, esa emoción negativa, uno siente, hermano, ese sentimiento malo, feo, perverso, destructivo. Uno quisiera regresar allá y haber dicho, no, ¿para qué no voy a mandar a José? Porque por haber mandado a José ya no lo volví a ver. Y los hermanos, ya no vuelvo. Yo quisiera borrar de que lo metimos en la cisterna. Y todavía no pudimos ver la mano de Dios en José y en nosotros. Y todavía sí lo vendimos. Entonces quisiéramos regresar y borrar ese pasado. Pero dice José maravillosamente en el capítulo 50 y versículo 20. Pero óigame, Dios lo permitió, Dios lo consideró para buena obra. ¿Y qué? Para que ustedes y toda nuestra descendencia como pueblo seamos preservados. Pero, pues sí, pero no es así. Eso ya fue bien adelante. El asunto es de que mientras no busquemos la ayuda y mientras no busquemos realmente la dirección de Dios, vamos a estarnos ahogando, asfixiando en esos sentimientos de culpabilidad. Yo no sé cuánto tiempo llevo, pero mire, qué lástima porque yo siento que ha avanzado el tiempo, pero hasta donde el Señor me ponga en mi corazón que debo detenerme, lo voy a hacer. Si el Señor me permite, quiero decirle algo. En mi corazón yo ya tengo otro tema para esta noche, pero quiero decirle algo. Si el Señor me pone en mi corazón, voy a seguir con esto porque esto es largo y es necesario que usted sepa todos los detalles, porque el anhelo de Dios y el anhelo de mi corazón es que usted sea liberado de esta situación. Ahora, era muy necesario todo lo que estaba pasando.
porque era necesario. Culpables o no, responsables o no, era necesario porque el Señor estaba o venía de parte del Señor todo esto. Dios lo estaba permitiendo. Hermano, qué lindo, porque dice el Señor, si no lo permito no te voy a poder sanar. Si no lo permito no voy a poder quitar de ti esa culpabilidad. Si no te trato no vas a volver a ver a José. Si no te trato no vas a volver a ver a Simeón. Si no te trato no será preservado Benjamín, porque ¿a qué se va a exponer Benjamín? Si quisieron destruir, para Jacob ya había muerto supuestamente, pero dice desaparecido, como que había una esperanza siempre, hermano, y esa es la esperanza que usted nunca, jamás debe de perder. Si usted está enfermo, tenga la esperanza que se va a ver sano, que va a volver a su vida normal, que va a volver a disfrutar, que se va a volver a congregar, que va a volver a danzar en el altar del Señor, que va a volver a pasar, y hoy mejor y más que nunca pasaré en el altar. Hoy me he dado cuenta la necesidad de no tener altar. Y yo cuánto tiempo lo tuve y no lo pude aprovechar. Entonces era necesario, porque todo esto venía de parte de Jehová. Entonces, porque también era necesaria la corrección de un pasado y que a ninguno de ellos lo mantenía o los mantenía tranquilos ni libres. Era necesario. Dios quería. José quería corregir ese pasado, tanto en su padre como en sus hermanos. Culpabilidad es algo que debemos de corregir, es algo que debemos de sanar y es algo que debemos de liberarnos en cada uno de nosotros. Jacob y sus hijos, su culpabilidad era real. En este caso, la culpabilidad y aquí es donde tengo que entrar a otra explicación, pero dejémoslo así. En el caso de Jacob y sus hijos, la culpabilidad era real. ¿Real en qué sentido? Real en que Jacob sabía que había hecho muchas cosas indebidas en su propia casa, y ahora él, en la casa de él, en la familia de él, estaba viendo situaciones. Entonces, él sabía lo que pasó allá con Isaac, con Rebeca, con Esaú, con Labán, con Raquel, con Lea. Él sabe todos los acontecimientos. Entonces, hoy que tiene su familia, como hay culpabilidad, entonces todo lo que está pasando viene y ¡pum! Culpa, y ¡pum! Culpa, y ¡pum! Culpa. Entonces, qué tremendo, porque es necesario que nosotros tenemos que sanar estas áreas y tenemos que ser liberados. ¿Cuántos no tenemos paz porque lamentablemente hay una culpabilidad? Y quiero decirle algo, si a usted le interesa todo esto, hermano, de su alma, por favor, le voy a pedir al Señor que me permita seguir con esto, porque vamos a sanar nuestras almas. No es justo, este tiempo no es para sentirnos culpables, aunque seamos un Jacob, aunque seamos cada uno de ellos que quisieron asesinar y vender ellos. Realmente la culpabilidad en ellos era real, hermano, era real, imagínense, pero Dios los sanó. Y cuántas culpabilidades que sentimos realmente no son culpa nuestra, no es culpa, sino que están dentro de aquello en lo cual hay una responsabilidad en nosotros. Y en ese desempeño de esa responsabilidad suceden cosas que no están en nuestra voluntad, pero que pasan en el desempeño de nuestras labores, de nuestros compromisos, de nuestras responsabilidades, y lo que hacen es sentirnos culpables. Y Dios dice, no, no eres culpable, yo te voy a revelar. Veamos, analicémoslo, enfoquémonos, veamos qué fue lo que pasó, hablemos desde el origen y empecemos a depurar, y te vas a dar cuenta de que no es culpa, fue una responsabilidad. Y donde hay responsabilidad suceden cosas que no están bajo nuestra voluntad. Somos impotentes, y es por eso que es muy importante el interés de Dios en que Jacob fuera sanado y el interés en que cada uno de sus hijos fueran sanados, porque ellos eran los que iban a conformar el pueblo
de Israel, el pueblo que era escogido por el Señor. Quiero terminar con esto, voy a llegar hasta aquí, porque me he fijado que el tiempo pues ha avanzado y voy a terminar con esto. Ahora vemos que ellos, su culpabilidad, solo déjenme ubicarme, su culpabilidad era real. Realmente ellos estaban afectados por algo que era cierto. En el caso de los creyentes, debemos de ser muy cuidadosos en sentimientos de culpabilidad. ¿Por qué? Una pregunta. ¿Por qué? Porque el enemigo tratará de hacernos sentir culpables. Aquí ya estoy terminando, por favor téngame paciencia. Hermano, el enemigo buscará la manera de hacernos sentir culpables. Mire, es increíble la cantidad de cosas que pasan que no están en nosotros. Es que, óigame, somos humanos, un descuido involuntario. ¿Cómo me voy a descuidar yo de algo tan importante? Pero es involuntario. Es como cuando usted está velando. Hablo de vigilar, de noche, de madrugada. Usted está velando, usted está cuidando, pero el sueño es natural. El cerebro funciona de una forma no voluntaria en el consciente, sino que así como su cerebro funciona, que usted respire, y usted no dice, bueno, usted no piensa para respirar, usted respira. Su sangre, usted no dice sangre recorre todo el cuerpo, es el cerebro que le ordena al corazón que mande ese flujo de sangre. Eso no está, pues, de esa manera quiero que usted comprenda, para que usted sea libre y sepa los detalles que siguen de esto. Puede ser por negligencia, puede ser por descuido, puede ser por impericia, pero tenemos que enfocar, tenemos que analizar. Pastor, por favor, ayúdeme. ¿Quién más que el pastor? Yo quisiera tener ayudas en esta área, hermano, y que la gente pudiera ver en la ayuda para que pudiéramos cubrir a todo el cuerpo de Cristo que nos ha sido delegado. Entonces, solo permítame terminar, porque el enemigo tratará de hacernos sentir culpables de cosas en las cuales nosotros no tenemos nada o poco que ver, especialmente cuando algo está afectando nuestra vida, nuestro grupo familiar, toda nuestra familia, nuestro departamento, municipio, departamento, nuestro pueblo, lo que sea, y después nuestro departamento y nuestro país. Y imagínense, en el caso de hoy existe algo que está dando en toda la tierra. Y voy a terminar con esto, y voy a comenzar con esto en la noche, si el Señor me lo permite. Efesios, capítulo número 4. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo número 4 y versículo número 27. Note qué importante, y lo voy a ocupar solamente para poder finalizar. Pero quiero decirle algo, yo voy a orar por usted, porque no vamos a esperar el final del estudio, de la predicación, para que usted pueda ser sanado. Vamos a orar y lo demás va a ser un conocimiento para poder ir separando y ser más sano y más libre y no dar lugar al diablo, que es la cita bíblica. Dice así, ni deis lugar al diablo. Oiga, qué importante. Hay un contexto bíblico aquí en Efesios, pero también yo solo lo ocupé para que usted comprenda esta cita bíblica con todo el contexto de lo que usted esta mañana ha oído, ha aprendido, ha recibido, y más bienaventurado si usted ha ido anotando, que usted no haya perdido esa bendición de ir anotando. Queda científicamente comprobado que cuando usted lo escribe se queda no sé cuántas veces más en la memoria que solo haberlo oído. Yo tengo números que yo los escribo y ya se me grabaron para toda la vida, algunos, para toda la vida. Entonces, oiga lo que dice el apóstol Pablo, ni deis lugar al diablo. Hoy es un tiempo en el cual usted puede ser sanado y liberado de esa culpa que lo está agobiando, lo mantiene triste, lo mantiene débil,
lo mantiene derrotado, lo mantiene culpable de todo, hasta de lo que no debe. Usted se siente culpable. Voy a orar por usted y voy a darle gracias al Señor porque créame, no se imagina la dedicación y la concentración que he necesitado para poder ordenar todas estas palabras para que puedan llegar a su corazón como una cucharadita que nos daban nuestras madres cuando éramos niños o bebés, dulce, agradable, para que pudiéramos tragarla o ingerirla y que ésta se distribuyera en todo nuestro cuerpo. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tienes cuidado de nosotros, Señor. Culpables o no, tú tienes cuidado y quieres sanarnos con tu palabra, porque tenemos médico, porque tenemos bálsamo. Señor, sé que he sido corto en la palabra que he compartido, pero yo sé que ha llevado efectos poderosos. Señor, alcances inimaginables, porque así es tu palabra. Tu palabra es poder y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del ser, Señor, donde discierne, donde separa. Bendito Dios, gracias. Yo bendigo a mi hermano en esta hora. Yo oro por mi hermana en esta hora, que esa culpa sea quitada, Señor, porque fuimos libres para siempre cuando todas las cartas y los decretos que estaban contra nosotros fueron clavadas en mi Señor Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Hermana, sea sanada en esta hora, sea libre, porque lo único que puede llevar la culpa es llevarnos aún, si es posible, hasta la muerte. Señor, sana el corazón de mi hermana, de mi hermano. Señor, sé propicio. Yo reprendo en el nombre de Jesús ese espíritu de culpabilidad, Señor. Ese pasado del cual muchos seguimos siendo afectados porque hubo una palabra, porque hubo una decisión negligente, Señor, imprudente, sin pericia, Señor, y que trajo consecuencias y que no logramos medir, Señor, porque no lo pensamos, pero no quisimos dañar a nadie. Algunas veces sí, Señor, como el caso de los hermanos de José, que meditaron premeditadamente, con alevosía, con ventaja, Señor, quisieron primeramente matar a su propio hermano y después venderlo, y una carga que jamás pudieron ser libres, sino hasta que su hermano trató con ellos para que fueran sanos y para que fueran libres. Señor, gracias por mi hermano que ha estado recibiendo. Gracias por mi hermana que le enviaste esta palabra. Gracias porque me has permitido a mí ser ese medio, ser ese instrumento, ser ese canal de bendición para tu pueblo. Señor, yo reconozco que solamente soy eso. Por lo tanto, mis hermanos y yo te damos toda la honra y toda la gloria. Y sigue obrando en nuestras almas, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús hemos orado y te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Hermanos, que Dios les bendiga rica y abundantemente. Nos vemos hoy a las 5 de la tarde con la ayuda del Señor. Y por favor, si hay problemas